¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar hoy con un tema que nos había quedado colgado, que son los estilos eruptivos. Es una clase breve, es una clase corta. Bueno, y con esto estaríamos finalizando el dictado de las clases teóricas correspondientes al año. Bueno, entonces, como les dije, vamos a ver estilos eruptivos. Paso a compartir pantalla. Bueno, cuando nosotros hablamos de estilos eruptivos, tenemos presente que hay una variabilidad significativa en los estilos eruptivos. Habrán oído los estilos estromboliano, hawaiano, freatomagmático, peleano, vulcaniano, y asociados a ellos también hay una variedad de tipología de estructuras volcánicas, donde ocurren domos, mares, conos de escoria, anillos de tobas, bueno, estratovolcanes, volcanes en escudo, toda esta gran variabilidad de estilos eruptivos tiene que ver con una interacción compleja entre diferentes factores endógenos y exógenos. Bien, la ocurrencia de erupciones efusivas o explosivas depende de las diferencias en las velocidades de ascenso del magma, incluyendo periodos de estancamiento en la corteza superior, que a su vez controlan la eficiencia de la desgasificación y en última instancia la ocurrencia o no de fragmentación. Fíjense que no hemos dicho solamente que son las velocidades de ascenso, sino que estamos hablando acá de contenido de volátiles, ¿no? Y por supuesto de lo que es la fragmentación. Por otro lado, también tienen que ver las condiciones climáticas que suelen favorecer la ocurrencia de actividad freatomagmática, teniendo en cuenta también que hay una función de la topografía y también del tipo de subsuelo y en qué profundidad se produce esa interacción, esa proximidad entre agua y magma, ¿no? Para las actividades freatomagmáticas. Bien, vamos a ver entonces acá el tipo de emisiones volcánicas. Vamos a ver que dentro de los factores endógenos, el tipo de erupción está condicionado por la viscosidad del fluido. Esos son temas que hemos estado desarrollando. Por la proporción de volátiles, si tenemos coladas de lavas o si tenemos emisiones piroclásticas. Algunos autores incluyen también acá el contenido de fenocristales, que de alguna manera va a modificar el comportamiento. Cualquier magma silicatado tiene volátiles en solución, tendrá mayor o menor según la composición, menor o mayor cantidad. La forma en que los volátiles se extruyen al exterior condiciona el tipo de erupción. Las burbujas se van a formar si hay suficiente gas. En el momento en que la presión de vapor exceda la presión confinante, el gas se separa del líquido, sale del líquido y se forma la burbuja. Si el magma se satura en gas, las burbujas crecen, comienzan con su crecimiento. Bueno, ahora vamos a ver las causas de las erupciones volcánicas. Nosotros estamos hablando de que hay una sobrepresión en la cámara magmática. Bien, se produce desgasificación del magma almacenado. Puede haber también reabastecimiento del reservorio con nuevos volúmenes de magma. Puede haber desestabilización de la cámara por movimientos estructurales. También habrán visto que puede haber taponamiento del conducto por magmas viscosos o también por colapsos gravitacionales que obstruyen la salida. La presión en la cámara magmática supera la presión litostática y la resistencia mecánica de la roca de caja. Entonces, esta presión se libera a través de mecanismos de compensación,
cómo pueden ser esos mecanismos. Y puede ser que se deforme o que se fracture la roca de caja. Puede ser también inyectando magma en las fracturas de la roca de caja. De esa manera el magma se desgasifica y se libera un poco de ese exceso de presión de volátiles que tiene. Ahora, si estos mecanismos de compensación no son suficientemente efectivos, bueno, se va a desencadenar la erupción volcánica. En esta filmina lo que estamos viendo acá es una modelización de la evolución de una cámara magmática durante una erupción volcánica. Fíjese que se está explicando acá mediante 4 fases. Una primera fase, que la cámara magmática está alojada, instalada en equilibrio con la roca de caja. Acá comienza a haber una presión importante de volátiles, donde el sistema está tratando de desarrollar estos mecanismos de compensación de la sobrepresión, liberando presión hacia la caja, fracturando, ¿sí?, rellenando espacios para de alguna manera compensar ese exceso de presión. Disculpen. En la fase 3 vemos que los mecanismos no han sido lo suficientemente activos como para contener la sobrepresión, entonces hay una liberación de la sobrepresión y el sistema entra en erupción. Como vemos acá, está desarrollando una columna. Bueno, cuando cesa, cuando se libera de este material y de estas presiones, hay una recuperación elástica de la roca de caja y hay una deformación, fíjense, del techo de la cámara que de alguna manera ha liberado un importante volumen de magma. Bien, ahora vamos a ver cómo se desencadena el proceso eruptivo. Nosotros partimos de una cámara magmática con un líquido silicatado. Los líquidos tienden a migrar hacia las zonas donde hay menor presión, por lo que la cámara empieza a ascender. Asciende hasta que el líquido se satura en volátiles, alcanza ese nivel H1 que llamamos. Se comienza a abrir el conducto y llega un momento en que los volátiles se exsolucionan, se separan del líquido y se forman las burbujas, y este es el nivel H2, que es lo que le llamamos el nivel de vesiculación. El primer nivel, el H1, es cuando decimos que el líquido está saturado en volátiles, pero el H2 es ya cuando los volátiles se separaron, se solucionan del líquido y se generan las burbujas, que es lo que llamamos nivel de vesiculación. Bueno, en este caso, la violencia de la erupción va a depender de esa presión acumulada al momento de la erupción. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que vamos a hablar de F, que es ese nivel de fragmentación, que en el volumen total de magma almacenado en la cámara, fíjense que es el nivel por encima del cual el magma comienza a romperse y es expulsado al exterior como consecuencia de esa presión que se viene acumulando en la cámara. En el conducto van a ver ustedes que el tamaño de las burbujas es mucho mayor que el que está en este lugar. Han aumentado de tamaño las burbujas y también, por ende, la energía de las burbujas. Vemos que en la parte superior de la cámara tenemos magma con burbujas de gas que interactúan violentamente entre sí. Mientras que tenemos otra zona, está marcada con la letra E, que es el nivel de exsolución. En ese nivel de exsolución, en el volumen total de magma almacenado en la cámara, es ese nivel por encima del cual empieza a producirse la nucleación de burbujas de gas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, en este caso, nosotros tenemos fragmentación del magma en esta zona,
tenemos una zona donde hemos visto que han empezado a aumentar de tamaño las burbujas, es la zona donde hay un crecimiento de las burbujas de gas. Hay un nivel donde se produce la nucleación de las burbujas de gas y bueno, y hay una zona que es donde está el magma almacenado, ¿verdad? Bien. Bueno, en esta filmina lo que estamos viendo acá es el índice de fragmentación, F, en función de la dispersión de algunos tipos de erupciones volcánicas. El índice de fragmentación, F, expresa la capacidad de romper el magma y la roca de caja. Y el índice de dispersión expresa la capacidad de la erupción para esparcir sus productos en torno al centro emisor. ¿Sí? Bien. Entonces acá nosotros tenemos una división, se han dividido el tipo de erupciones, fíjense bien, la hawaiana, estromboliana, subcliniana, piriniana, vulcaniana, sursellana y freatocliniana. Entonces acá lo que nosotros tenemos como H es la altura de la columna eruptiva para cada estilo eruptivo. En celeste están indicadas aquel tipo de erupciones marinas o terrestres que tienen aporte hídrico externo, mientras que las que están en la zona amarilla no tienen aporte hídrico externo. Bueno, acá tenemos que en estos diagramas tenemos un proceso distensivo donde hay ascenso directo de magma, hay formación de cámaras magmáticas, por supuesto, como hemos visto, hay modificación de las propiedades químicas y físicas del magma cuando se instalan en estas cámaras magmáticas. Después también tenemos niveles de corteza, estamos en niveles de corteza y en este sector estamos en niveles de manto y el 6 es el límite corteza-manto. También acá en la inferior nosotros tenemos un índice de explosividad volcánica, que la sigla es BI, que ahora vamos a ver la tabla, donde la violencia de las erupciones, el grado de explosividad, se puede medir en función de la cantidad de material emitido y la altura que alcanza la columna. Primero tenemos hawaiana, estromboliana, vulcaniana, subpliniana, pliniana y ultrapliniana. Fíjense el nivel de la tropopausa, donde algunas de estas columnas eruptivas la atraviesan. Entonces, como decíamos, la actividad volcánica se clasifica en función del grado de explosibilidad y está controlada por la cantidad de gas que hay en el magma, ¿verdad? A medida que aumenta el contenido de gas, mayor es la explosividad resultante. El magma tiene gases disueltos en una proporción en peso que puede llegar alrededor del 5% y en algunos casos puede incorporar agua procedente del mar o de acuíferos que se traduce en un incremento del gas disponible. Los componentes principales del gas volcánico son agua, casi el 80% del total, dióxido de carbono, todo en estado volátil, ¿no es cierto? Dióxido de carbono, anhídrido sulfuroso y ácido sulfídrico, y en mucha menor proporción hidrógeno, cloro, flúor, ¿sí? Más, esos, digamos, son los gases volcánicos. Bueno, esta es la tabla que les mencionaba. La clasificación tradicional de la actividad volcánica y los mecanismos que provocan la erupción están actualmente en proceso de revisión después de los estudios realizados en las últimas erupciones, como en el Pinatubo, en Filipinas, en UNCE, en Japón, en la isla de Montserrat, en Puerto Rico, en Ecuador, en Colombia. Sin embargo, acá se ha tratado de establecer un criterio para poder diferenciar de forma así muy general algunas erupciones entre sí. En este sentido,
se ha establecido el índice de explosividad volcánica, que es esta gráfica que estamos acá, que es del programa de vulcanismo global del Instituto Smithsoniano, y está realizada en función del volumen de material emitido y la altura que alcanza la columna eruptiva. Fíjense acá tenemos la altura de la columna eruptiva y el volumen arrojado, el volumen total, que es lo que vamos a ver. La descarga muy rápida a la atmósfera de un gran volumen de gas y gotas de magma a muy alta temperatura, como ustedes saben, da lugar a esta columna eruptiva que alcanza grandes alturas. A medida que la columna asciende, va enfriándose hasta llegar a una altura en que columna y atmósfera equilibran, tienen la misma temperatura, momento en el que cesa el ascenso. A partir de aquí, los materiales son arrastrados por el viento y empiezan a caer, primero los más grandes y pesados, mientras que los más finos pueden permanecer, como ustedes han visto, mucho tiempo en la estratosfera. El índice de explosividad volcánica también describe el grado de inyección de cenizas que la erupción provoca en la atmósfera y en la estratosfera. Además acá nosotros vemos que llega un momento que se produce el colapso de la columna eruptiva cuando cesa la energía magmática, que es el motor que la mantiene activa, ¿no es cierto? Es el colapso de la columna. Bueno, entonces, acá nosotros tenemos el índice de explosividad volcánica. Tenemos índice 0 para la erupción hawaiana, 1 para la stromboliana, 2 para ahí una transición entre vulcaniana y stromboliana, 3 para la vulcaniana subpliniana, 4 para la vulcaniana subpliniana pliniana, fíjense que hay como un solapamiento, 5 para la netamente pliniana, 6 para la ultrapliniana, 7 también para ultrapliniana y 8 para todas estas 8 hasta ultrapliniana, que hay que ver no solo la altura que coincide de la columna eruptiva, sino también el volumen arrojado para poder hacer esta clasificación y para poder asignarle ese valor de índice de explosividad volcánica. Bueno, como ustedes ven acá, hemos dicho, tenemos el estilo eruptivo, la descripción de la erupción, si no es explosiva o es liviana, es violenta, es cataclísmica, es paroxística, es colosal, supercolosal, megacolosal. No hay adjetivos acá para explicar semejante magnitud de erupción, se imaginan, ¿no? Bueno, y fíjense cómo varía la altura de la columna eruptiva. En las erupciones hawaianas prácticamente no hay desarrollo de columna y si lo hubiera es menor a 100 metros. ¿Sí? Y hay lugares donde hay estilos eruptivos donde superan los 25 kilómetros de altura de la columna. Bueno, y el volumen del material arrojado, fíjense que, por ejemplo, la vulcaniana stromboliana es más de 1 millón de metros cuadrados, de metros cúbicos, perdón, son volúmenes de metros cúbicos. La erupción subpliniana vulcaniana es de 10 millones de metros cúbicos, bueno, y así valores cada vez mayores. Aquí están las periodicidades de las erupciones y tenemos ejemplos de cada volcán. Por ejemplo, en la erupción hawaiana tenemos el Kilauea de Hawái. En la stromboliana tenemos el Stromboli de Italia, el volcán Galeras para la erupción vulcaniana stromboliana de Colombia, el Nevado de Ruiz de Colombia, erupción vulcaniana, el Galunggung, que es un estratovolcán de Indonesia para la vulcaniana subpliniana y pliniana, suele estar activo este volcán. Para la pliniana paroxística tenemos la erupción del volcán Santa Elena en Estados Unidos en 1980. Y después tenemos también para la 6, para la pliniana krakatoana, tenemos el Krakatoa, es un volcán que está entre Java y Sumatra.
Después también tenemos las 7 de un rango superior al volcán Krakatoa, donde tenemos el volcán Tambora, que está en Sumatra, Indonesia, que en el año 1816 es el año sin verano, que fue noche, y que estuvo mucho tiempo, estuvieron las cenizas en la atmósfera y prácticamente no ingresaba la luz. O sea, fue lo que se llama 1816, es el año sin verano, pueden buscar información. Y después también está el volcán Maipo, que es un complejo, es el complejo de caldera de Diamante Volcán, ¿sí? en Argentina. Y después tenemos también la ultrapliniana, donde tenemos el volcán Toba en la isla de Sumatra, ¿sí? Bueno, esos son los volcanes de mayor explosividad, como ven, según el índice. Bien, bueno. Por su tipo de actividad, los volcanes se clasifican según el patrón eruptivo observado en los volcanes más estudiados y que presentan un comportamiento, podríamos decir, definido, aunque no es extraño que un mismo edificio volcánico pase por diferentes etapas de estilos eruptivos. No sé si habrán alcanzado a leer el librito que les adjunté cuando dimos la clase del magmatismo de Arco, continental, que les agregué el libro del Cernagiomín, de los volcanes del Cernagiomín. Fíjense ahí que describen los estilos, y hay volcanes, el mismo volcán tiene más de un estilo, es común, ¿sí? Bien, en general encontramos 7 tipos o modalidades de erupciones. Estas son el hawaiano, el stromboliano, el vulcaniano, el pliniano, el peleano, las erupciones hidrovolcánicas, donde tenemos las freáticas y las freatomagmáticas. Fíjense que yo les incluí acá el peleano, y en el índice que vimos recién del Instituto Smithsoniano para la clasificación no estaba incluido el peleano. Lo deben haber juntado con pliniano seguramente, pero no, ahí no aparecía. Pero bueno, yo lo voy a poner porque tenemos tenemos el ejemplo clásico del Montpellier, ¿no? En las Antillas. Bueno, vamos a ver acá, este es el estilo eruptivo tipo hawaiano, ¿sí? Como ustedes ven, son ríos de lavas, son lavas tranquilas, por ahí en algunos casos estas fontanas de lava, ¿sí? O estas salpicaduras de lavas, que ahora vamos a ver con detalle. Como vemos acá, la salida de magma es abundante, pero se ve que es un magma bastante fluido, porque ya que forma estos grandes ríos de lava, también forman lagos de lava. Podemos decir que los volátiles son liberados de una manera tranquila, son muy raras las erupciones violentas, y los gases pueden llegar a impulsar acá fuentes de lava, fontaines de lava, las llaman, que pueden alcanzar los 500 metros de altura. No encontramos acá columnas eruptivas. Como podemos ver, son líquidos de viscosidad muy baja y en realidad es mínimo el contenido de volátiles. Durante el tiempo de la erupción, el caudal eruptivo se mantiene continuo. Los magmas estos llegan a la superficie con temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados, con ese caudal eruptivo bastante importante. Le han adjudicado a este estilo eruptivo, como vimos, un índice de explosividad volcánica entre 0 y 2. Decimos que tiene prácticamente nula actividad explosiva, pero en algunos casos le han adjudicado un índice de explosividad 2, y puede ser aquellos que ocurren sobre un surtidor o una fuente de lava sobre el cráter del volcán, desde el cual emanan usualmente flujos de lava.
se asocian entonces exclusivamente con magmas de composición basáltica o andesítico-basáltica y son especialmente comunes en los volcanes en escudo, ¿sí? Bueno, de ejemplos de estos tenemos los recientes de Chile, que serían las erupciones de los volcanes Yaima en el 2008, en el 2009, y también el Villarrica en el 2015, en la región de la Araucanía. Acá les quería explicar, por ejemplo, estas formaciones que tenemos acá, estas geoformas típicas del paisaje volcánico, donde vemos acá que como la tasa no es muy exagerada, acá se producen estas salpicaduras de lava y caen y empiezan a pegotearse entre sí y empiezan a formar estos depósitos de escoria. Cuando la tasa es mayor, estos goterones de lava impiden que la parte central del chorro de lava se enfríe y al caer lo que va cayendo va formando estos montículos que se llaman spatter-cones, son como hornitos, ¿sí? Y a veces alcanzan hasta 30 metros de altura. Cuando la tasa es muy exagerada, ya en realidad se forman las lavas clastogénicas, ¿no? Son lavas que se enfrían, se rompen en formas más o menos esferoidales y se vuelven a pegar y uno las reconoce porque cuando yace el manto lávico uno puede reconocer esas formas subredondeadas, pero que en realidad están todas pegadas nuevamente con nuevas lavas que salen al exterior, ¿sí? Bien, es como que una colada envuelve la parte plástica del anterior que ya se había fracturado en esas formas redondeadas y empiezan como a ligarlas de alguna manera, ¿sí? Bueno, entonces este es el tipo hawaiano, es el más tranquilo. Ahora vamos a ver el estilo eruptivo tipo estromboliano. Corresponden a erupciones moderadamente explosivas. Tienen un índice de explosividad volcánica entre 1 y 3. Bueno, nosotros acá en realidad lo que tenemos es un esquema, ¿sí? Tenemos un esquema donde tenemos una cámara magmática con volátiles disueltos. Una zona donde vemos que ya hay una nucleación de burbujas. Esta marca es lo que me separa el nivel de nucleación. Son los niveles de la fase gaseosa. Entonces tengo fase líquida en rojo, fase gaseosa en blanca y roca de caja en mostaza, por decir así. Bueno, en ese determinado nivel se van a formar las burbujas. Se empieza a generar esa sobrepresión que luego fragmenta todo y tiene lugar la emisión de la columna eruptiva que está formada por partículas de lava y gas, que puede medir entre 10 metros y algunas centenas de metros, ¿sí? Bien, nosotros acá vamos a ver que hay producción de ceniza, pómez, escorias y bombas que tienen trayectorias balísticas desde los cráteres. Las lavas son pastosas, están en estado incandescente y las acompañan otros ríos de lava. No son volcanes violentos, pero son muy ruidosos. Son comunes acá que se formen conos piroclásticos. En algunos casos, junto con la emisión de los flujos de lava. Acá la composición es de estos magmas es típicamente basáltica andesítica. Y como ejemplo podemos dar la erupción en el volcán Lonquimay entre 1988 y 1989, también en la región de la Araucanía, que dio origen al cono piroclástico Navidad, que es un ejemplo de este tipo de erupción. Bueno, si nosotros queremos ver un poco más de ejemplos de volcanes de este estilo eruptivo estromboliano, por ejemplo, en Argentina tenemos los volcanes monogénicos o monogenéticos de la región del Toro, en lo que es la zona volcánica central, en el ámbito de la Puna Norte. Allí hay varios centros eruptivos
de los cuales algunos de estos volcanes que predominan con el estilo stromboliano tuvieron algunos registros, hay registros de que tuvieron algunas fases de tipo transicional, hawaiano, que derivaron en fontanas localizadas y de pequeños tamaños, donde también están acompañados de los spatter-cones que les explicaba recién, que son esos depósitos piroclásticos aglutinados, y también algunas lavas clastogénicas, ¿sí? Pero bueno, allí hay conos de escoria que no superan los 300 metros de altura. La puna catamarqueña tiene gran cantidad de ejemplos de este tipo, como entre ellos el volcán Antofagasta, la Lumbrera, Carachipampa, El Peinado, Parinas, Cachamaní, y todos estos están en lo que es la zona de Antofagasta de la Sierra. Bueno, estos son los volcanes de Antofagasta de la Sierra que responden a este estilo eruptivo. Bien, bueno, ahora vamos a ver el tipo vulcaniano. Acá también tenemos esquemas donde estamos indicando que a medida que hay una evolución magmática acá, donde nosotros tenemos este magma que tiene los volátiles disueltos, una zona, un nivel de fragmentación, de nucleación, perdón, y la formación, la nucleación de burbujas. Pero fíjense que acá en negro tenemos un tapón de roca. Bien, en este último caso, en este esquema evolucionando en las fases magmáticas, nosotros vemos que el volumen total de magma almacenado en la cámara es el nivel por encima del cual el magma comienza a romperse y es expulsado al exterior como consecuencia de la presión acumulada en la cámara. Al ver este diagrama, este esquema, nos damos cuenta que es una erupción de carácter explosivo y de corta duración, generalmente unos pocos minutos. Asociada a esa violenta expulsión de fragmentos sólidos de rocas, como estamos viendo acá, bloques y ceniza que en conjunto generan columnas eruptivas, les diría que menor a 10 kilómetros de altura sobre el volcán. Y estos estilos vulcanianos se les asigna un índice de explosividad volcánica entre 2 y 4. Estos eventos se asocian a la apertura de conductos volcánicos y destrucción parcial de domos de lava, entre otros. Si bien pueden generarse a partir de cualquier composición magmática, son particularmente comunes en composiciones andesíticas y dacíticas. Fíjense que acá estamos ya hablando de otra viscosidad con respecto a lo que veníamos describiendo antes. Bueno, les tendría que decir que el vulcaniano es violento y es explosivo y que es un híbrido tal vez entre el stromboliano y el pliniano, porque desarrolla columnas eruptivas que no sobrepasan los 15 kilómetros de altura. Es muy importante en estos el grado de fragmentación que hay. Como dijimos, como eran magmas más viscosos, más andesíticos, acá también hay gran cantidad de cristales en suspensión. Prácticamente la asocio siempre, recuerden, a domos y también con la emisión de flujos piroclásticos. Bueno, se piensa que no hay actividad vulcaniana propiamente dicho, sino que la incluyen en la hidrovolcánica. ¿Por qué es tan explosiva esta actividad vulcaniana? Y porque hay cierta interacción agua-magma. Y es lo suficientemente importante como para dar lugar a estos edificios. No son tan comunes, son menos frecuentes estas erupciones, pero son más violentas. Y esto se debe a que como el magma dijimos que es más viscoso, entonces acá a los volátiles les cuesta más liberarse, es más difíciles. Estas erupciones van acompañadas también por una nube de gases cargados de ceniza, arena y fragmentos de rocas que alcanzan varios kilómetros de altura.
después de que ocurre la explosión, es común que pueda aparecer una colada de lava, ya sea que provenga del carácter principal o de algún cráter secundario o una fisura lateral. Bueno, si tenemos que dar un ejemplo de este tipo de vulcanismo, podemos hablar del volcán Lascar en el norte de Chile, que tiene este tipo de erupciones vulcanianas. También podemos asociarlas a este tipo de erupciones o de estilos eruptivos al actual estilo eruptivo del complejo volcánico Nevados de Chillán, en la región del Biobío, que está desarrollando este tipo de estilo. Bien, bueno, ahora como les decía, incluí acá el peleano, aunque en la tabla no está incluido. Acá lo que estamos viendo es una modelización de una erupción peleana, donde tenemos la roca de caja, un magma muy viscoso y una fase gaseosa. La lava es viscosa y está muy enriquecida en gases, de ahí es que está formando este domo, ¿sí? Se caracterizan porque tienen alto índice de explosividad, asociado a este magma viscoso con alto contenido de gases. Pueden producir explosiones de rocas, gases y magma muy pulverizado, dirigido lateralmente, formando flujos piroclásticos. Y bueno, aquí dice nube ardientes, porque estos autores utilizan esa expresión, nosotros hablamos de flujos piroclásticos y está tomada una secuencia de imágenes que se toman a partir del colapso de un domo. Bueno, fíjense la situación esta, ¿no? Bien. Bueno, de los volcanes de las Antillas, como les decía hoy, es muy nombrado el Mont Pelé, en Martinica, por la erupción de 1902, que destruyó su capital, la ciudad de San Pedro. Acá la lava es extremadamente viscosa y se va consolidando rápidamente hasta que tapona el cráter por completo. Esa enorme presión que hicieron las gases que no pueden salir va levantando el tapón, lo va levantando y se va formando una gran aguja rocosa. Esto pasó en aquella erupción, donde cuando las paredes del volcán se dieron a ese empuje tan enorme, se abrió lateralmente un conducto y salieron a elevada temperatura los volátiles mezclados con cenizas y formaron un flujo piroclástico que destruyó toda la ciudad. Hubo alrededor de 28.000 víctimas, ¿sí? Y como resultado de esta actividad quedó la formación de este pitón volcánico que seguramente ustedes lo deben haber visto. Es el ejemplo de colapso de domos, flujo piroclástico y la generación de esta aguja, ¿sí? Bueno, ahora vamos a retomar el tipo pliniano. Bueno, acá también tenemos el esquema para hacer la interpretación del magma con volátiles disueltos, la nucleación de burbujas de gas y el nivel de fragmentación. Bueno, son erupciones muy violentas que tienen columnas verticales de gases, piroclastos y fragmentos de rocas de varias decenas de kilómetros de altura. A este tipo pliniano le asignamos un valor de índice de explosividad volcánica entre 5 y 7. Y a menudo se acompañan estas erupciones por el colapso de gran parte del edificio volcánico que se desmorona. Es muy peligroso y según la altura de la columna eruptiva, es de ahí que nosotros hablamos de subpliniano, pliniano y ultrapliniano. Si la columna eruptiva tiene menos de 20 kilómetros de altura, es subpliniano. Si tiene entre 20 y 40 kilómetros de altura, miren los valores que estamos hablando, es pliniana. Y si tiene más de 40 kilómetros de altura la columna eruptiva, es la que se llaman ultrapliniana. ¿Sí? Bien, el magma acá les explica, es altamente vesiculado, es riolítico y gasítico, con alta concentración de volátiles. El chorro es mantenido cuando tiene lugar la formación y sale después al mismo tiempo todo junto, ¿sí?
gases, magma, fragmento del conducto. Y la tasa y el caudal se mantienen incluso hasta días enteros. Se prolongan por periodos de horas a días, ¿sí? Las zonas aledañas del volcán están afectadas porque hay flujos piroclásticos, mientras que la caída de cenizas puede afectar a miles de kilómetros cuadrados de superficie y, por supuesto, provocar trastornos a localidades ubicadas lejos del centro de emisión. En el caso de inyección de importante cantidad de ceniza fina y aerosolos en la estratosfera, también se puede llegar a alterar el sistema climático global, que es lo que les mencionaba hoy del año 1816, que fue el año sin verano, ¿sí? Bueno, las erupciones de los volcanes Kizapú en 1932 y el Hudson en 1991 en las regiones del Maule y Aysén respectivamente, son buenos ejemplos para señalar este tipo pliniano de estilo eruptivo. Y no con esa magnitud, como las que dijimos, del Kizapú y del Hudson, pero sí son también ejemplos las erupciones de los volcanes Chaitén, si recuerdan, en el 2008, y la del Puyehue Cordón Cauche 2011 y el Calbuco en el 2015, que tuvieron este tipo de estilo eruptivo pliniano. Bueno, acá le estamos mostrando el complejo volcánico Puyehue Cordón Cauche, que comenzó un nuevo ciclo eruptivo en 2011. A lo largo de la historia eruptiva del Cauche, los mayores depósitos piroclásticos de caída han sido emitidos durante erupciones subplinianas. Recuerdan ustedes que tenían columna eruptiva menor a 20 kilómetros y plinianas con valores de la altura de la columna eruptiva entre 20 y 40 kilómetros. ¿Sí? Esta es una hermosa fotografía del volcán Puyehue. Bueno, y este es el volcán Chaitén. Tomé este trabajo donde hablan de este cráter caldérico, de expresión freatomagmática de forma elipsoidal. ¿Por qué sería freatomagmática? Porque fíjense ustedes que estos volcanes cordilleranos tienen importante volumen, están cubiertos de nieve y algunos con glaciares, ¿no? Entonces fíjense acá, acá se inyectó un domo riolítico y está ubicado a 9 kilómetros de la ciudad de Chautén. Al encontrarse abierto hacia el sur-oeste, hacia ese sector, ¿sí? Sus flujos se desplazan por la planicie que da el río Chaitén, el cual pasaba por el este de la ciudad desembocando en el mar. Bien, entonces, esta erupción pliniana del Chaitén del 2008 sí tuvo un índice de explosividad volcánica entre 4 y 6, lo que significa que son altamente explosivas. El típico material eyectado es pómez, característico de magmas muy ricos en sílice. ¿Sí? Bien. Bueno, y por último, les voy a mostrar las erupciones del Vesubio en el año 79 después de Cristo, que afectó las ciudades de Pompeya y Herculano. Son las famosas erupciones plinianas. Estas ciudades quedaron enterradas por la erupción masiva que voló, destruyó la mitad del monte Vesubio. Las nubes de gas caliente y ceniza envolvieron y sepultaron la ciudad en abundantes pomes. Muchos trataron de escapar cerca del mar, pero fueron sepultados por los flujos piroclásticos. La última fase de erupción se supone que arrojó cenizas de hasta 32 kilómetros en la atmósfera, enterró a Pompeya en otros 2 metros de debris. El agua de condensación de nubes de ceniza cayó en forma de lluvia, mezclada con ceniza en las pendientes y flujos de lodo, creando lahares, y la ciudad de Herculano fue enterrada a 20 metros de profundidad. Se estima que hubo alrededor de 4.000 personas muertas. Bien, esto es el caso en las ciudades donde se encuentran
las personas se encuentran las formas de los cuerpos, ¿no?, que fueron afectadas por el flujo piroclástico, como cálculos, ¿no? Bueno, nosotros lo que estamos viendo acá es el molde de un árbol que permaneció en posición vertical durante la caída de la piedra pómez y luego se dobló cuando vino la llegada de los flujos piroclásticos, donde nos está mostrando la dirección del flujo, y en este sentido estamos viendo hasta dónde llegaron los niveles de piedra pómez. Tomichi Lakatuta es la piedra pómez, ¿sí? Bien. Esto era lo que quería mostrarles. Bueno, acá Bosco Reale, en Villa Regina, es la parte alta del depósito de piedra pómez, que está también enterrado con cantidades de surge que tienen ceniza, ¿sí? Tenemos depósitos de flujo piroclástico y niveles de piedra pómez y depósitos de surge también. Bueno, con esto hemos finalizado con el tema, hemos finalizado con el dictado de las clases teóricas de este año 2020. Esperemos que el año próximo sea mejor, que tengan muy buen año, que terminen bien el año, que rindan muchos finales, que aprueben muchas materias, es mi deseo. Y bueno, reciban mi cálido saludo y muy felices fiestas, y los espero para que rindan el final. No se olviden de contactarnos, de contactarme, tienen mi correo para las consultas que consideren necesarias, para eso estamos, ¿eh? Bueno, un cálido saludo para todos ustedes.